A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. La meta de este programa es crear conciencia en todos ustedes sobre qué viene a significar la odontología, qué tipos de patologías pueden existir, cómo podemos prevenir que surjan estas patologías y también cuáles son las opciones de tratamiento una vez que ya las tenemos presentes. Mucho gusto, yo soy su odontóloga Lisette Naves y en específico el tema que vamos a tratar hoy día viene a ser las infecciones de odontología en general. Hemos ya tratado las infecciones de odontología en anteriores episodios. Les invito a que vean nuestros programas en la página de Telesucesos, www.telesucesos.net, pero nos hemos enfocado hacia cuáles son las causas de las infecciones. No obstante, hoy vamos a reiterar un poco, a recapitular sobre cuáles son los problemas que nos llegan a tener estas infecciones, pero más que nada lo que queremos hoy día recalcar viene a ser las consecuencias que pueden llegar a tener estas infecciones. Las infecciones en odontología, como las infecciones dentro de todo el cuerpo humano, del punto en el que se originan, pueden irradiarse. Y en odontología, uno de los mayores riesgos que corremos cuando se irradia esta infección, pues puede ser la angina de Ludwig, tema del que vamos a tratar el día de hoy. Y vamos a hablar un poco de cómo estas infecciones avanzan, cómo comienza desde un puntito, desde una bacteriecita, hasta que terminan en estos abscesos, en estas anginas, en estas infecciones irradiadas. Vamos a comenzar con las diapositivas para comenzar a hablar de por qué suceden estas infecciones, cuáles vienen a ser los factores que desencadenan esto y cómo se producen. En infecciones en odontología pues tenemos siempre las dos ramas básicas de infecciones en odontología. Pues tenemos las infecciones que suceden dentro del diente, que es lo que conocemos como caries dental, ¿no? Comenzamos con el diente intacto y lentamente se comienzan a pigmentar nuestras fosas y fisuras, como vemos en la imagen de la esquina inferior izquierda. Y cuando estas pigmentaciones no se tratan a tiempo, pues estamos dejando ahí una cuevita, estamos dejando ahí un nido para las bacterias para que sigan avanzando, sigan comiéndose el diente y de lo que pasa de ser solo una manchita, pues llegamos a tener el absceso que vemos en cambio en la imagen en la esquina inferior derecha. Esto viene a ser lo que son las infecciones odontogénicas generadas por los dientes. Pero la otra rama también que tenemos de infecciones muy fuerte en odontología, bastante frecuente y que los pacientes a veces no toman en consideración, vienen a ser las infecciones periodontales. Las infecciones periodontales suceden en el periodonto, en el tejido circundante del diente. Esto quiere decir las encías. Entonces, esto comienza, como vemos en la imagen de la esquina superior izquierda, como, pues eso, la encía un poquito inflamada, la encía un poquito sangrante. Cuando vienen a la consulta odontológica, pues nosotros hacemos la evaluación con la sonda periodontal y como se ve en la imagen, pues la sonda entra un poquitito. Eso es lo que se considera una gingivitis, una inflamación normal. Pero cuando esto avanza, cuando no tomamos las precauciones adecuadas para frenar este proceso, es decir, no acudimos a nuestra limpieza cada 6 meses, hay pacientitos que incluso necesitan la limpieza más frecuente. Esto depende del nivel de aseo que ellos logran tener en la casa y también de las condiciones del diente y del tejido. Muchas veces tenemos un diente que ya fue reconstruido con restauraciones y tal vez por eso hay un pequeño traslape de la restauración con la encía y esto puede llegar a inflamar más la encía, o tal vez no quedó el punto de contacto ideal al crear la restauración, por ende la encía tiene el espacio para inflamarse, la comida tiene el espacio para quedarse empaquetada. Entonces de una gingivitis pues evolucionamos a una periodontitis,
que es cuando ya no está solo inflamada la encía, sino la inflamación de la encía es tal que para que la encía se pueda seguir separando del dientecito, pues comienza a haber una reabsorción ósea. Y ahí tenemos nuestra periodontitis. ¿Cuál vienen a ser las consecuencias de estas infecciones periodontales? Pues como vemos en la imagen superior derecha, esto no siempre sucede así, pero estamos hoy día hablando sobre esto de la inflamación, que se inflaman las encías. Tal y como tenemos un absceso dental, también podemos tener un absceso periodontal. Es más común en la parte periodontal que se reabsorban las encías y que los dientecitos cojan movilidad y que por eso se pierdan los dientes. Pero también existe esto del absceso periodontal. Y vamos a hablar de qué es en específico esto del absceso. Como les digo, tenemos la infección que comienza en la encía, tenemos la infección que comienza como una cariecita de esmalte. Y esta infección crece, esta infección crece, esta infección crece. Entonces, ¿cómo avanza esto? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. ¿Cómo va avanzando? Esto, miren, aquí tenemos la imagen de cómo avanza en específico dentro del diente, ¿no? Es decir, les decía, comienza como solo una fosa y fisura pigmentada. Al cabo de cuánto tiempo llega a ser como la imagen del medio, pues depende de las condiciones que estemos teniendo en la boca. Esto obviamente no sucede de un día al otro. En ningún caso va a suceder de un día al otro. Pero pueden ser tal vez 2 meses, como puede ser tal vez 1 año, como tal vez pueden ser unos 2, 3 años. Depende el nivel de aseo que estamos teniendo para permitir a las bacterias reproducirse. Entonces, solo las fosas de fisuras pigmentadas avanza a que ya tengamos un huequito. Ya tenemos un huequito. Si no tratamos el huequito va a seguir creciendo. El huequito sigue creciendo y el huequito sigue creciendo y de repente vemos la imagen del lado derecho. Ya totalmente carcomida a la mitad de la muela, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones restaurativas que tenemos en estos casos? Cuando estamos en la imagen del lado izquierdo, pues únicamente un sellante. Se limpia la fosa y la fisura con una fresa, así se pula un poquito, se limpia lo que está contaminado y se aplica esta resina fluida. En la imagen del medio, pues ya estamos necesitando una resina compuesta para hacer un bloquecito para tapar ahí el hueco. En cambio, en la imagen del lado derecho, pues las opciones ahí más bien vienen a ser una incrustación, es decir, ya un bloque que se trabaja en el laboratorio. Habría que ver cómo logramos hacer el tallado, a ver si es que no se presenta sensibilidad dental, porque si nos toca llegar a hacer una endodoncia, pues lo más probable es que después lo más aconsejable sea una corona. Habría que ver si también el acceso endodóntico no termina siendo muy grande y tal vez nos hace perder más estructura dentaria y tal vez también estamos necesitando un poste. Entonces, como algo tan simple pues llega a ser algo tan complicado, ¿no? En la siguiente imagen lo que vamos a ver en cambio viene a ser igualmente el avance de la caries, pero en gráficos. Siempre los gráficos a veces nos resultan mucho más didácticos, mucho más fáciles de comprender. Y en este gráfico en específico puedo explicarles cómo la cariesita chiquitita llega a causar un absceso. La caries, si la vemos como un hueco, lo que tenemos en la caries es una infección. Tenemos ahí cientos de bacterias con cientos de ácidos que están produciendo como excremento de estas bacterias. Pero más que nada tenemos esta cantidad inimaginable de bacterias. Entonces está en el huequito confinado. Después, una caries extendida, pues ya el huequito ya es más grande, ¿no? Ya comienza a llegar a lo que nosotros conocemos como la pulpa dental. La pulpa dental es el paquete vasculonervioso que está alojado dentro del diente. Tenemos ahí exactamente vasculonervioso, un aporte vascular y tenemos también un aporte nervioso. Tenemos incluso un aporte linfático dentro de la pulpa del dientecito. El diente es vital por lo mismo. Una vez que estas bacterias llegan a la pulpa, pues las bacterias ya están ingresando en nuestro organismo, por decirlo así, o sea, ya estaban en nuestro organismo cuando estaban en el esmalte, pero todavía no estaban en nuestro sistema vascular. Una vez que entran a la pulpa dentaria, pues ya están dentro de nuestro sistema vascular, ya desde que lo que comienza en el dientecito, pues ya puede expandirse a todo el organismo. Entonces, cuando vemos de la pulpa inflamada, vemos que exactamente la pulpa ya se contamina, la pulpa se llena de bacterias y esto se esparce, esto se irradia. Esto es sobre lo que les quiero meter miedo, porque esto se irradia.
ya no se queda confinado solo dentro del dientecito, sino este cúmulo de bacterias y de células de defensa. Tenemos los macrófagos, tenemos los neutrófilos, todos comienzan a intentar atacar estas bacterias y así lentamente se va produciendo el pus. Y el pus va creando el absceso, se va creando una tumefacción en respuesta de toda esta inflamación, de toda esta infección que estamos teniendo. Y el absceso pues ya va a ser exactamente la bolita que se nos genera en el cachetito. A veces puede expandirse el cachetito, pueden llegar a ser estos abscesos terribles, ¿no? En la siguiente imagen vamos a hablar un poco también de cómo evoluciona con gráficos. Aquí quiero que se vea más específico cómo es esto del absceso para ser siempre más didáctica con ustedes. Pues ya la infección pasa del diente. La infección llega al periodonto, llega al tejido circundante por debajo del diente o por arriba del diente, sea diente de arriba, sea diente de abajo. Lo que nos referimos es que la infección se está irradiando, la infección se está esparciendo. Entonces comienzan las bacterias a comerse el huesito que está sosteniendo el diente. Y esto llega a ser tan grande la infección que llega a causar esta tumefacción que viene a ser el edema. Otros signos y síntomas que se pueden llegar a producir, que son señal de que esta infección se está irradiando, pues puede ser fiebre, pacientitos que de repente presentan fiebres, y se debe a que esta infección se está haciendo tan grande que ya no está confinada en el dientecito, y es algo que está repercutiendo en todo el organismo. Entonces sí, el propósito del programa de hoy es meterle un poco de miedo sobre cómo siguen avanzando estas infecciones. En la siguiente diapositiva lo que tenemos viene a ser, estábamos antes hablando de lo que viene a ser la parte dental, ahora que vamos a enfocarnos un poco también de lo que es la parte de las encías. Las infecciones en odontología siempre van a ser de estos dos tipos, sea del un tipo o sea del otro tipo, pueden llegar a ser igual de peligrosas. Pueden llegar igual a causarnos una infección generalizada, con esto de la sintomatología del cuerpo, como viene a ser la fiebre. Entonces, por eso estamos recalcando, enfatizando, para meterle un poquito de miedo, ¿no? Entonces, tenemos la encía sana del lado izquierdo, cómo la encía recubre al dientecito, y cómo tenemos el huesito que también recubre el dientecito y le da el sostén y soporte. También tenemos estas fibras entre el huesito y el dientecito, ¿no? En el lado derecho vemos, en cambio, qué sucede cuando se comienza a inflamar este tejido periodontal. Se comienza a separar la encía del diente, se comienza a crear lo que conocemos como una bolsa periodontal. Es decir, la encía todavía está ahí, pero está separada del diente. Entonces, literalmente, se crea una bolsa que va a permitir ahí que se empaquete toda la comida, que se empaquete ahí todas las bacterias y se dificulte el aseo de la bolsa. La bolsa no es sencillo limpiarla, no es viable limpiarla con un cepillo dental. Por eso mismo tenemos que acudir al dentista para realizarnos la profilaxis, que nos realicen un detartraje, sea con el ultrasonido, sea con curetas, pero para poder limpiar estas bolsas periodontales. Si no, esto sigue, la bolsa se sigue agrandando, porque cada vez empaquetamos más cosas ahí, la inflamación, la infección sigue creciendo. Entonces tenemos una reducción de la altura del hueso y el hueso entra en enfermedad. Las infecciones se irradian, se contagian, no se contagian de persona a persona. Tal vez en un mínimo grado de que las bacterias que tengo yo con las bacterias que tiene mi esposo, pues nos las pasamos. Pero estas bacterias van a vivir en un equilibrio dentro de la cavidad oral, siempre y cuando nosotros tengamos la higiene necesaria para preservar este equilibrio. Si es que no tenemos la higiene necesaria, pues sí, va a haber un desequilibrio de la flora oral que tenemos, y ahí es cuando estas bacterias, nosotros tenemos igual cientos de millones de bacterias en la boca, siempre, pero cuando se desequilibra esta flora oral, estas bacterias comienzan a excretar más ácidos y sobre las superficies dentales vienen a alojarse, vienen a duplicarse, vienen a multiplicarse dentro de estas bolsas periodontales y van expandiendo, van agrandando la infección. Yo les digo, no se contagian entre persona y persona, pero sí está puesto en la bibliografía, por ejemplo, de que no es aconsejable que nosotros los papás demos besitos en la boca a nuestros hijos, porque les pasamos nuestras bacterias a los hijos. Esto les voy a dar mi punto de vista y el punto de vista de la bibliografía. La bibliografía prohíbe esto, que no demos besitos a nuestros hijos.
Yo, en cambio, en base a mi experiencia personal, lo que les digo es que no importa que demos besitos a nuestros hijos, porque las bacterias que nosotros tenemos son bacterias que han venido con la comida, la misma comida que le estamos dando a nuestros hijos. Otra cosa es que nuestra flora oral esté desequilibrada. Eso es lo que nos afecta a nosotros, lo que nos produce las caries a nosotros. Lo que tenemos que nosotros lograr es que la flora oral de los niños también esté equilibrada. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues con higiene. Si no cepillamos los dientes de los niños, pues obviamente va a haber este desequilibrio de la flora oral de los pequeños y va a repercutir en caries. Y esto no depende de porque tuvo beso con el papá, tuvo beso con la mamá, sino porque esa flora se desequilibra. Así nunca en la vida se haya dado un beso con el papá, así nunca en la vida haya compartido un cubierto con el papá. Si es que esta flora oral se desequilibra dentro de los niños, pues los niños van a presentar caries. Ese es el verdadero problema, esa es la verdadera razón por la que surgen estas caries o por la que surgen estas enfermedades periodontales. Como les digo, hay estas dos ramas que pueden ocasionar estas infecciones en odontología. De ahí, como les estaba diciendo, y vamos a ver en la siguiente diapositiva, quiero seguir recalcando de cómo pueden agravarse las infecciones en odontología. ¿Por qué se me ocurrió este tema para el programa del día de hoy? Es porque exactamente hace 2 semanas tuve un caso de una angina de Ludwig. ¿Qué viene a ser la angina de Ludwig? Les presento el término, angina de Ludwig. Esto es cuando la infección, una infección que teníamos que estaba antes confinada al espacio oral, de repente se esparce ya hacia la laringe y hacia la faringe y nos crea un absceso alrededor de la faringe, nos crea una infección, un absceso faringeo, parafaringeo, y es porque la infección se irradió. La infección que comenzó siendo tan simple como el puntito en el diente, como el sangradito en la encía, puede llegar a producirnos esto, el absceso de 3-4 centímetros de la garganta. Y ahorita les digo un absceso de 3-4 centímetros y me pueden creer loca. Pueden decir, ¿cómo puede hacerse un absceso tan grande en la garganta y que el paciente siga vivo? Exactamente, se crean estos abscesos tan grandes y el mayor riesgo, el primer riesgo, viene a ser la vida del paciente. Porque un absceso así de grande, pues, obstaculiza la vía aérea y el primer signo de alerta, el primer signo que hay que contrarrestar, lo primero que hay que atacar antes de que el paciente se muera, viene a ser permeabilizar la vía aérea para que el paciente pueda seguir respirando. ¿Cómo viene a ser esto? Pues el término viene a ser una traqueotomía, significa realizar una incisión en el cuello para poder pasar un tubo para que el paciente pueda respirar. Es algo verdaderamente complicado el caso clínico que tenemos. Esto sí puede llegar a ocasionar la muerte del paciente. ¿Cómo podemos evitar llegar a esta consecuencia de una angina de Ludwig? Pues obviamente tratando esto desde un comienzo, desde un inicio, les digo, desde el puntito en el diente, desde el puntito en la encía. Pero igual, más adelante, ¿cómo evitamos que llegue a ser una angina de Ludwig? Creerán que es porque el paciente se descuidó mucho. Pues no necesariamente. ¿Cómo puede llegar a producirse esto, la angina de Ludwig? Pues esto puede llegar a producirse en una semana, a veces tan rápido como unos cuantos días. Les digo, el caso de este paciente comenzó con molestias del día martes y para el viernes ya fue hospitalizado. Entonces sí fue un rango de 3 días. Sí, tal vez el martes pudo haberse revisado, pero todavía solo era dolor, todavía era dolor en la oreja, dolor en la garganta, todavía no se reflejaba como esta angina de Ludwig, ¿no? Y siguió avanzando hasta que el día viernes, pues obviamente ya presentó el absceso. ¿Qué hacemos en este caso? Pues en este pacientito, lo primero que hicimos pues fue la consulta con el otorrinolaringólogo, que dijo que metió la cámara, se metió una cámara a través de la nariz para llegar a la garganta y dijo, está edematizado, está bloqueada la vía permeable. O sea, el otorrinolaringólogo le dijo, la verdad yo quiero hospitalizarlo de inmediato porque me preocupa mucho que se vaya a cerrar la vía aérea, que de repente ya no vaya a poder respirar, no quiero que salga de aquí y que de repente se muera. Entonces yo prefiero que ya se hospitalice. Pero también necesitamos realizarle una tomografía. Para realizar la tomografía, se requiere una tomografía con contraste, se necesita realizar pruebas de sangre del nivel de creatinina en cuerpo. ¿Por qué? Porque el contraste se va a excretar por los riñones y por lo mismo se necesita que la función renal esté en perfectas condiciones, porque si no, pues puede haber algún tipo de perjuicio al realizar esta tomografía contrastada. Entonces se hicieron los exámenes de sangre y hasta que salgan los resultados de esta prueba de creatinina iban a pasar mínimo 2 horas. Y eso que pedimos al laboratorio y que por favor acelere el proceso por la gravedad del paciente, ¿no?
Entonces, hasta que esté el resultado, pues tocó tener al paciente vigilado, ver que exactamente no suceda ningún tipo de emergencia, que ya nos toque realizarle la traqueotomía. Mientras todavía podía respirar por sus propios medios, puede seguirlo manteniendo así, para evitar lo de la incisión en la garganta, que va a ser obviamente súper antiestética la cicatriz a largo plazo. Pero teníamos que tenerlo ahí monitoreado, porque de repente tal vez sí se cerraba ya la vía aérea y hubiera tocado realizar este proceso. Entonces teníamos ahí el pacientito, luego eventualmente pasaron las 2 horas, pudimos realizar la tomografía. En la tomografía contrastada salió en específico eso, que el absceso era de 3.5 centímetros, imagínense el tamaño, era como una pelota de ping pong, ¿no? Y con eso estaba hablando, con eso estaba tragando, obviamente el paciente ya casi que no podía comer, no quería comer y casi que no podía respirar. El paciente ingresó, tocó darle una dieta líquida porque no podía básicamente comer, todo alimento le quedaba muy seco para que pase por la garganta. Tocó tratarlo con antibióticos intravenosos y luego detectar cuál fue el punto de por qué esta infección se esparció. ¿Qué es lo primero que mandamos? Pues también vamos a realizar una panorámica para revisar qué tipo de infección fue la que se irradió. En esto de las anginas de Ludwig, lo más frecuente son infecciones de los molares inferiores. En los molares inferiores, como estuvimos hablando hace un momento, pues la carie comienza como el puntito, avanza a una carie extendida. De la carie extendida avanza al absceso. Y del absceso, pues puede llegar a irradiarse la garganta, puede llegar a irradiarse en la faringe. Entonces, la conclusión que les quiero dejar el día de hoy es teman. No quiero que estén tranquilos con su salud oral, quiero que estén preocupados. Quiero que estén atentos, quiero que prevengan, quiero que saquen cita con el dentista hoy. Y en específico, si pueden sacar la cita conmigo, pues mucho mejor. Entonces les voy a dejar los números de contacto al 0998-961-458. No duden también en escribirme a mi página de Facebook, @DentalAdvantage-UIO. Un gusto que hayan estado el día de hoy conmigo, pero vamos a pegar full atención a esos dientecitos, ¿sí? Soy su odontóloga Lizeth Naves, hasta luego. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lizeth Naves. Sonrisas al Día.